Las maniobras de Leopold son esenciales, pero algo bueno es que también son muy sencillas de entender. Ellas nos van a servir para nosotros saber en qué posicionamiento, en qué situación, de qué manera, en qué estado está el feto. Y esto es muy importante saberlo después del segundo trimestre para poder ir intuyendo en qué forma es la mejor para que ese niño salga. Si de un parto vaginal o tal vez de una cesárea. Además de ello, el saber el movimiento nos va a servir para examinar al feto, como por ejemplo para oír sus latidos cardíacos. Entonces, antes de comenzar a pasar a ver estas 4 maniobras de Leopold, es esencial que sepas algunos términos, ya que con estos términos podrás describir con exactitud en qué manera está posicionado. Podrás entender cuando te describan la posición del feto. Y también después de que tú realices este examen, tú podrás escribir exactamente cómo está la posición de este. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es la presentación. Y personalmente, cuando empecé a estudiar sobre este tema, cuando escuché la palabra presentación y leí la definición, para aprendérmelo, pensé en la presentación de un plato. El plato es el mismo y te lo pueden dar de diferentes maneras. Pues en el feto nosotros vamos a tener 2 tipos de presentaciones, la presentación podálica o la presentación cefálica. Él tiene la opción de ponerse en esas 2 maneras. La definición exacta de la presentación es la relación del polo fetal con el estrecho superior de la pelvis. De segundas tenemos a la situación. En la situación entonces vas a pensar en cómo está situado. La definición concreta de situación es la situación del eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. Entonces acá tenemos 3 posibilidades. La primera es que esté longitudinalmente, la segunda es que esté transversalmente y la tercera es que esté oblicuamente. De terceras después tenemos la posición, que acá describiremos si es izquierda o si es derecha. Para nosotros definir en qué lado es, pues vamos a ver el dorso del bebé. Si está su dorso hacia el lado izquierdo de la mamá, pues vamos a hablar de que está en un posicionamiento izquierdo, y si está al lado derecho, pues hablaremos de que está en un posicionamiento derecho. De cuartas tenemos a la estación, que es el punto de reparo de la presentación con respecto a las espinas ilíacas. Yo, para acordarme de esto, pues pensé en las estaciones. Se me vino a la cabeza primero las estaciones de tiempo, verano, otoño, pero de ahí recordar los meridianos. Entonces, para yo acordarme de estación, pienso en los meridianos, que lo veíamos en geografía con esas líneas delimitadas. Entonces, pues acá es lo mismo, tenemos unas estaciones, más específicamente los planos de línea, que con ello vamos a ver en qué estación está el bebé. De quintas tenemos la actitud. Cuando nosotros hablamos de que una persona tiene una buena actitud o una mala actitud, en ello repercute su lenguaje corporal. Así que en la actitud vamos a referirnos a qué tan flexionado está el feto. Probablemente has escuchado sobre la posición fetal, en el que pues hay una flexión completa, hay una flexión bastante grande. Así que nosotros hablamos de la actitud del feto en cuestión de qué tan flexionado está. Después tenemos a la variedad de presentación. Entonces nosotros ya sabemos que la presentación es que puede estar o podálico o cefálico. Y cuando nosotros hablamos de variedad, pues entonces van a haber variaciones en 2 tipos de presentaciones. Y se refiere básicamente a la actitud, a qué tan flexionado está el feto dependiendo de cada presentación. Entonces, por ejemplo, para la podálica, completa, incompleta o de nalgas, según conserve total, parcial o no esa actitud fetal. Y en la presentación cefálica tenemos 4 variedades: de vértice, de bregma, de frente y de cara, según el grado de flexión de la cabeza fetal. Es muy importante también cuando nosotros realizamos el tacto vaginal y nosotros vemos el occipucio del bebé. Dependiendo en dónde está el occipucio, nosotros tenemos una nomenclatura u otra. Entonces cogemos el diámetro y lo dividimos en 4 cuadrantes, teniendo derecha, izquierda, superior, posterior o anterior, posterior. Y de acá, dependiendo hacia dónde esté el occipucio, pues le pondremos un nombre u otro. Entonces, por ejemplo, en pues será occipucio izquierdo superior.
en este otro occipucio derecho inferior, y así sucesivamente. También ten presente que hay veces en las que está en el plano transversal. Entonces en esos casos pues vamos a poner occipucio izquierdo derecho, dependiendo de en cuál se encuentre, transverso. En el punto de reparo de la presentación hablamos de cuál es la parte que está más destacada, que está más descendida en la pelvis para cada una de las variedades de presentación, encontrando el occipucio o fontanela posterior, el bregma o fontanela anterior, la nariz y el mentón. Después tenemos el encajamiento, que el encajamiento lo entiendes mucho mejor cuando ves los videos de el trabajo de parto y los movimientos que hay dentro del mismo, pero pues es también fácil de intuir por su nombre. Encajamiento es porque se encaja el bebé. Más específicamente hablamos cuando está en la estación número 0 en el plano del es la localización del punto de reparo de la presentación en el diámetro biciático. Ahora sí, ya tenemos todos los conceptos claros para poder pasar a las maniobras de Leopold. Y lo primero es que nosotros vamos a medir el tamaño de esa cavidad uterina, ya que primero es esencial saber en qué límites lo tenemos para realizar estas maniobras. Pero segundo, también es algo muy importante con respecto a la salud de la madre, ya que nosotros tenemos unas alturas específicas con respecto a la edad gestacional. Entonces esto nos puede llevar a ver si el bebé está en óptimas, en un tamaño adecuado, si está cerca del porcentil superior, si está cerca del porcentil inferior o si está por fuera de estos porcentiles, logrando así pensar, por ejemplo, cuando encontramos una altura uterina muy pequeña para la edad gestacional, vamos a pensar en una restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios, menor edad gestacional, entre otras. Y por el contrario, cuando nosotros encontramos que hay una mayor altura uterina de la esperada, pues podemos pensar en un feto macrosómico, en que la mamá tiene una diabetes, en que hay demasiado líquido amniótico, o sea, polidramnios, una miomatosis uterina, en una enfermedad trofoblástica, en un embarazo múltiple, etc. Así que para realizar una medición adecuada, vamos a situarnos en el borde superior del pubis, que para que tengas referencia a dónde queda, pues tomar las espinas y seguir su recorrido. Ya teniendo ahí el metro, con la mano izquierda lo vas a tener y con el segundo y tercer dedo vas a pasar ese metro hasta que sientes que se te cae la mano, y ahí lo mides poniendo tu mano de forma vertical, viendo cuánto te dio el metro. Que ten presente que todas estas maniobras las vamos a hacer la madre en decúbito supino, nosotros mirándola al frente y a la posición derecha, a excepción de la cuarta maniobra que le vamos a dar la espalda. Para iniciar con esta primera maniobra, entonces vamos a tomar con los complejos de los dedos y vamos a ir hacia la parte superior de ese útero. Y nosotros en la palpación pues vamos a ver la presentación. Entonces, dependiendo de lo que sientas, si sientes un diámetro más grande, una estructura más rígida, pues va a ser la cabeza, dándonos así una presentación podálica. Y si por el contrario, pues sientes que las estructuras son menos uniformes, se siente diferente, pues vas a encontrar que está en una presentación cefálica y lo que estás palpando son los pies del bebé. En la segunda maniobra vamos a ver sobre todo la posición, si está izquierda o si está derecha. Entonces vamos a ir hacia los laterales. Acá con tu mano vas a poner hacia un lado del útero para que se mantenga fuerte, mientras con la otra vas palpando. Y después haces lo contrario, pones la mano que estaba palpando estable y luego con la otra pues realizas ese movimiento para ver qué es lo que sientes, para ver si hay un dorso o si por el contrario es menos uniforme y sientes las diferentes partes del cuerpo. Con el dorso fetal establecemos la posición, también la situación y la presencia de uno o más fetos. Y nosotros, al saber la posición del feto, pues podemos hacer la fetocardia, que es escuchar esos latidos cardíacos mucho más fácilmente. Además, podemos intuir el tamaño fetal y por último la facilidad en la percepción de las partes fetales, que nos darán información en relación a la cantidad de líquido amniótico presente en el embarazo. Aún así, ten presente que esto no es algo que determine el 100% de las cosas, ya que por ejemplo puede haber un bebé de 32 semanas
el cual es muy pequeñito y puede parecer que tuviera menos. O por el contrario, un bebé de unas 30 semanas, que es muy grande y puede parecer que es de 32 semanas. Así que esto nos hace ver más en términos del tamaño y del líquido amniótico, darnos una idea, que ser un dato que certifique 100% todo lo que estamos sintiendo. Para la tercera maniobra vamos a fijar nuestra mano derecha en la sínfisis del pubis y colocamos los dedos en posición de garra para colocar el polo fetal entre ellos. Identificamos las características del polo fetal presente para la cabeza. Esperamos encontrar una superficie redonda, rígida y regular, logrando ver con esta maniobra el tamaño fetal por identificación del tamaño de la calota. La madurez fetal, dado que las estructuras óseas de la cabeza son más firmes, cuanto más cercano al término se encuentra el feto. Así que una calota firme, más rígida, estará a favor de un feto más a término, y una blanda a una más cartilaginosa para el término. De terceras, el encajamiento, porque indirectamente y adicionando los datos obtenidos de la cuarta maniobra, que ya la veremos, pues podríamos establecer si el polo fetal se encuentra flotante o descendido en la pelvis, con algún grado de encajamiento. Y para la última maniobra vamos a pasar a darle la espalda a la mamá, y con ello vamos a revisar sobre todo el nivel de encajamiento. Esa es una maniobra que no se suele usar demasiado, pero es importante conocerla. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es guiar nuestras manos por esas espinas hasta que choquen nuestros dedos o hasta que no lo puedan realizar, ya que esto nos va a mostrar, si se chocan nuestros dedos, pues que el bebé no está encajado, y por el contrario, si logran, si no chocan, si pues hay algo que lo obstruye, es porque esa es la cabecita del bebé. Y pues ten presente que en las madres nulíparas ese encajamiento suele ocurrir antes del trabajo de parto, que si no ocurre no es algo malo, pero pues si lo tenemos ahí presente ya nos podemos dar una idea de si ya está encajado es más sencillo para ese trabajo de parto, es más probable que todo salga bien. Y por ejemplo en las madres multíparas ese encajamiento ocurre cuando ya se está realizando el trabajo de parto. Así que independientemente de lo que encuentres, no te deberías alarmar, sino entender que es un dato que ahí tenemos. Y ya con esas 4 maniobras, pues nosotros deberíamos tener presentes ya la cantidad de fetos que tenemos, la posición del feto, la situación, la vitalidad de los mismos, el tamaño fetal, la madurez fetal, la cantidad de líquido amniótico, aunque pues de una forma muy somera, muy superficial, el grado de encajamiento, y además podemos intuir parcialmente la variedad de posición y la estación fetal. Espero que te hayan quedado súper claras las maniobras de Loper. Recuerda que la práctica hace al experto. Acá te dejo con unos videos sobre esta gran serie que estamos haciendo de todo lo que debes saber sobre gineco-obstetricia.